porque pues en algunos videos YouTube estaba poniendo como problema. Entonces pues vamos a ir directo a la sesión del día de hoy. Vamos a ponerlo por aquí. Listo. Bueno, para la ficha, para este mes no tenemos asignados aún algún, algún instructor de transversal. Entonces, pues finalizamos con la instructora Mariluz, que nos está acompañando en el tema de comunicaciones. Recordemos que en comunicación solamente son 2 evidencias, ¿sí? En plataforma hay 4, pero la instructora Mariluz lo ajustó para solo 2 evidencias, entonces para que estén ahí pendientes, ella está con nosotros hasta esta semana. Ella terminaría con la ficha el, pues el domingo según programación. Entonces, de pronto para que puedan estar en contacto con ella si no han presentado las evidencias. Por el momento no tenemos más compañeros asignados de transversales. En esta ficha nos hacen falta 3 transversales: talento humano, em, ética y derecho. Entonces, como no tenemos a compañeros asignados, pues igual yo voy a estar em, preguntando a la coordinadora Ana para ver si nos asigna los compañeros que nos hace falta. Y así, pues ir avanzando sin problema. Ya esta ficha va bastante avanzada, porque igual nosotros debemos de terminar a agosto. Listo, entonces pues por el lado de cómo está la ficha, no tenemos por ahora nada más, no tenemos instructores que nos acompañen este mes hasta el momento. Respecto al tema de la evidencia del día de hoy, entonces, bueno, ya hemos visto 3 evidencias de la fase de evaluación, actividad proyecto número 7. El día de hoy pues vamos a ver esta evidencia que va a estar habilitada a partir de la próxima semana. Recordemos que la semana pasada vimos el concepto de rutograma, que es esta plantilla de planeación de la ruta, donde pues veíamos información relacionada a todo lo referente a los aspectos a tener en cuenta cuando vamos a programar una ruta. Que en este caso la ruta que nos pedía la evidencia es la ruta relacionada con la evidencia primera de simulación de costos para la simulación de el transporte de estos sombreros volteados, ¿cierto? A nivel, pues, interno, transporte terrestre. De la semana pasada vimos la evidencia de rutograma con esta plantilla que les compartí. El día de hoy, entonces, vamos a ver un tema que es el tema de los códigos de barra. De pronto ustedes anteriormente con el instructor Germán vieron algo al respecto, o bueno, pues tenemos como conocimiento de los conceptos de código de barras. Entonces hoy vamos a ver un poquito de conceptualización al respecto, conocer cuáles son los tipos de código de barras y dar la explicación pues de la evidencia. Básicamente la evidencia va a ser un trabajo de campo donde ustedes pues van a identificar una serie de productos y esos productos entonces pues le vamos a, los vamos a comprender, vamos a entender cómo está construido ese código de barras y qué información nos da. Entonces es un trabajo de campo que va a estar habilitado a partir del próximo lunes 9 de marzo. Entonces pues vamos de una vez a la socialización de la evidencia. La evidencia, pues básicamente es construir un video. Entonces va a ser un video que va a tener 5 momentos o 5 elementos que ustedes van a ir revisando. El primero de ellos es identificar el código de barras o la codificación que utilizan los aviones para, para clasificar la mercancía en sus contenedores. Entonces, este es un tipo de código que se llama ULD, que es unidad de carga aérea. Entonces, aquí lo que ustedes van a hacer es identificar un código de unidad de carga aérea y lo vamos a explicar.
¿Listo? Vamos a explicar qué significa cada una de esas letras o de esos números. La otra parte de la evidencia, que de pronto se trabaja de campo mayor, pero lo pueden hacer también con productos que ustedes tengan en su casa. Si cumple las condiciones, es escanear 12 productos, ¿listo? De consumo masivo. Dentro de estos productos, pues vamos a encontrar códigos de barras grandes y pequeños. Ya igual vamos a ver cómo se llaman estos códigos de barra, pero es coger 12 productos, revisar su código de barras y poder identificar de qué tratan o cómo está compuesto ese código de barras, qué significan esos números. Luego de ello, vamos a tomar tres códigos de barra que estén, perdón, códigos de barra no, sino tres códigos QR de productos, ¿listo? Y vamos a ver, pues, de qué información nos presenta ese código QR. Y por último, vamos a investigar cuáles son esos tipos de códigos de barras, qué significan sus símbolos y escanear el documento de identidad para saber de qué trata. Esa es básicamente la evidencia que nos propone el día de hoy. Entonces, vamos a ver un poquito de conceptos. Entonces, bueno, básicamente, y es identificar primero la importancia de los códigos de barra desde el punto de vista logístico. Mm, digamos, la importancia o la funcionalidad y la ventaja de establecer un código de barras es que nos permite llevar la información de algo que está físico a un apartado, a sistematizarlo, a sistematizar esa información. ¿Listo? Esa es la principal ventaja de un código de barras. Piensen ustedes en una panadería, por ejemplo, una panadería de barrio muy empírica, que tenga sus productos, ¿listo? Normales, y no estén codificados, no tengan, digamos, un código de barras. ¿Qué nos toca hacer ahí? De pronto algo mucho más manual, de identificar el tipo de producto, de determinar, digamos, la familia de ese producto, la cantidad de producto que se tiene y demás. Ahora pensemos en una tienda, en una panadería que esté un poquito más automatizada, más optimizada, donde nosotros llegamos y digamos esos productos y cada uno de ellos tienen un código de barras. Entonces, el hecho de poder leer ese código de barras y dependiendo cómo tengamos automatizado nuestro proceso, podemos hacer que solo leyendo este código de barras se actualice nuestra información de inventarios, por ejemplo, porque pues el código de barras nos va a traer toda la información referente a ese producto. Nos va a decir qué tipo de producto es, a qué familia pertenece, listo, y dependiendo de la clasificación que le hagamos. Entonces, si nosotros tenemos esto conectado, nos va a permitir llevar un control mejor de los inventarios. Entonces, em, pensemos que la creación de un código de barras, desde el punto de vista logístico, está fundamentada en poder automatizar la información, ¿sí? Poder hacer unos procesos mucho más eficientes al momento de poder controlar y de poder generar un inventario de la información. Y así poder, como nos dice acá, reducir de pronto errores manuales de digitación, mejorar el control de las fechas de vencimiento de los productos y eh, tener un tiempo de ciclo, por ejemplo, menor, porque no tenemos que estar haciendo el proceso de carga y descargue y el proceso manual de llevar el control, simplemente con un código de barras. De nuevo, como les digo, porque no es el simple hecho de tener un código de barras y ya. Es la forma en que yo tomo ese código de barras y lo incorporo dentro de mi proceso. ¿Listo? ¿Cómo yo puedo em, leer esa información y poder actualizar una base de datos, por ejemplo? Entonces, esa es la ventaja de los códigos de barra. Bien, entonces, ¿qué códigos de barra existen? Entonces, estos son los códigos de barra que existen. ¿Listo? Estos son los que ustedes pues van a ver un poquito. Em, aquí. Entonces tenemos el tradicional que se denomina EAN13 y GTIN13. Este código de barras es el que nosotros encontramos en la gran mayoría de productos.
em, ¿cuál es la característica que tiene? Entonces, lo primero es que solamente su composición es en una dimensión. Por eso vemos el código de barras que, a diferencia del QR, cuando lo vemos que tiene que es un cuadradito que está compuesto por un alto y por un ancho, este código de barras EAN13 o IGTIN13 es un código de barras lineal, solamente es horizontal. ¿Listo? ¿Esto qué diferencia tiene con respecto a los códigos QR? La capacidad de información que puede almacenar. ¿Listo? Entonces, los códigos de barra de una sola dimensión tienen menor capacidad de información a almacenar respecto, digamos, a la cantidad de códigos que yo le puedo relacionar a ese código de barras. No código, sino la cantidad de componentes con los que puedo crear el código de barras. Entonces, ahorita vamos a ver más adelante que un código de barras está compuesto por una serie de dígitos y cada uno de esos dígitos de esas familias representa un dato según sea para la empresa, según sea para el tipo de la familia del producto, un código específico para identificar, digamos, esa familia. Entonces tenemos este EAN13, como les digo, que es el más común que encontramos. Lo digo que es el más común porque casi que todos los productos de consumo masivo y de retail los tienen. ¿Qué diferencia tiene? Porque dice uno AN13 y otro dice GTIN13. Porque uno está relacionado para productos, digamos, de tamaños un poquito más grandes, donde es mucho más fácil poder ubicar ese código de barras, y otro está relacionado con los productos pequeños. Por ejemplo, si ustedes compran una caja de chicles pequeña, ella tiene un código de barras, pero ese código de barras es un poquito más pequeño que si yo comprara, por ejemplo, una gaseosa. ¿Listo? Eso es lo que hace diferencia. Hay otro que ya está relacionado, es para procesos logísticos como tal. Entonces, son los códigos de barra que nosotros encontramos, por ejemplo, en las cajas cuando pedimos algo. Entonces, digamos, pedimos algo por Amazon y eso viene en una caja. Ese es su embalaje, la caja. Entonces, esa caja tiene un código de barras también, pero no es el código de barras de la fabricación de la caja. Es el código de barras desde el punto de vista logístico, que almacena la información relacionada con ese embalaje. Y hay otro eh, que, que se llama GS1128. Este código de barras es más relacionado con temas pues, específicos a netamente usos logísticos que pues, me permite identificar diferente tipo de información. ¿Listo? Pero ya es como más, mm, es un poco más difícil de encontrarlo. Lo vamos a encontrar más ya es en elementos propios de una empresa. Y lo que se busca, por ejemplo, aquí em, codificar son procesos o acciones. Por ejemplo, determinar el tipo o el modo de inventario que tiene esa mercancía, definir cuál es, digamos, la manera en que se ubica esa mercancía, en qué sectores se paletiza esa mercancía. Entonces, de pronto no estamos muy familiarizados o no lo reconocemos mucho porque pues no lo tenemos como tan al día a día como lo que sería un EAN13 o un EAN14, que son con los que más tenemos, em, digamos, como contacto. Como les decía, estos que son grupos G son para cuando son productos más pequeñitos, ¿listo? Pero que cumplen la misma condición. Son códigos de barra de una dimensión, o sea, simplemente eh, horizontales, que almacenan información, pero pues no en la gran cantidad de símbolos que puedan almacenar, como por ejemplo que encontraríamos con un código barra EAN13. Y ya están los QR, que pues si recordamos la época de la pandemia, ahí tomaron muchísima más relevancia, porque pues empezamos a ver este boom porque no podíamos de pronto manipular mercancía, cartas y eso del restaurante, entonces empezamos a crear estos QR. Entonces miren que esos QR nos permitían almacenar muchísimas más información, nos generaba un link. Y un link a veces nosotros lo vemos muy pequeñito, ¿listo?
www.tatata.com, pero resulta que ese link para poder almacenar esa información de la carta del restaurante, por ejemplo, es un link que tiene muchísimos dígitos. Entonces los QR nos permiten almacenar esa información. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos de códigos de barra y cómo están compuestos. Entonces, este es el EAN13, que es el que más vamos a encontrar nosotros, que tiene estas características. Generalmente los tres primeros dígitos están relacionados con el código del país de la empresa o, eh, sí, el código del país principalmente de la empresa que fabrica ese producto. Los cuatro símbolos siguientes, entonces va a ser el código único de la empresa. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros veamos un código barras que tenga 13 dígitos, vamos a encontrar que los tres primeros es el código internacional que eh, estandarizado que identifica al país. Los otros cuatro dígitos, los siguientes, entonces son el código relacionado y único para la empresa. Y luego, los cinco códigos o los cinco símbolos, o no símbolos, sino los cinco números siguientes, entonces va a ser el, la referencia de producto. Y por último, un último símbolo que ya es, digamos, propio de la empresa, que es cómo lleva, digamos, el control de, de esa mercancía o de esa información que está almacenando en el código de barras. Entonces, cuando ustedes puedan tomar un artículo que tenga este sistema de codificación, ¿listo? Entonces, vamos a identificar que generalmente tiene 13 dígitos. ¿Listo? Los primeros tres dígitos, entonces van a ser relacionados con el prefijo del país. Los otros cuatro dígitos van a estar relacionados con el código de la empresa y los otros cinco dígitos van a estar relacionados con la referencia de producto que le haya dado pues, la empresa a, a ese artículo. El otro código de barras que tenemos entonces este EAN13 es el que nosotros encontramos en la mayoría de productos de consumo masivo. El EAN14, entonces es el que yo les digo que encontramos principalmente para artículos propios de cajas y procesos de embalaje y de packing en logística. Entonces, por ejemplo, los que encontramos cuando nos llega un pedido, por ejemplo, de Amazon. ¿Qué nos identifica este? Entonces, el primer dígito siempre nos dice el tipo de empaque. ¿Listo? La siguiente cantidad o cadena de dígitos, que en este caso serían 2, 4, 6, 8, 10, 12 dígitos, entonces están relacionados con el producto. Y el último dígito va a estar relacionado con eh, el aspecto pues de control propio de esa mercancía. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia que diga EAN13 y EAN14. EAN13 porque tiene 13 dígitos, básicamente, para productos de consumo masivo. EAN14 porque tiene 14 dígitos. El primero nos indica el tipo de empaque, ¿listo? Y los 12 restantes, ya propiamente específicos del producto. Ahora vamos a ver el GS1, que era el que yo les decía que se trabajaba mucho más desde el punto de vista propio del proceso logístico. Entonces aquí, en ese tipo de artículos, los utilizamos principalmente o para llevar un mejor inventario de la mercancía o para poder identificar la manera adecuada de paletizar esa mercancía o identificar cuál va a ser, digamos, la disposición de ese artículo en una bodega, por ejemplo. De estos, pues casi no tenemos eh, relación, pues a menos de que estemos trabajando directamente en esta área.
Y ya pues los códigos de barra más pequeñitos, GS1, entonces aquí son más compactos que el EAN13, pero se utilizan para productos también de consumo masivo, pero que sean muy pequeñitos. ¿Listo? Permiten ser escaneados con un lector de código de barras, pero pues la información que almacenan es mucho menor. ¿Listo? Y ya tenemos los QRs. ¿Listo? Los QRs, como les decía, pues que son altamente utilizados en la parte de marketing, utilizados en la parte de registro de información que requiera eh, guardar en ese QR un link o un enlace que contiene muchos más de 14 símbolos o mucho más de 14 caracteres como lo permite un código de barras de una dimensión u horizontal. ¿Listo? Entonces, bueno, esos son los tipos de código de barras que tenemos. Ahora sí vamos a ver de qué trata o qué vamos a hacer nosotros en la evidencia. En la evidencia, entonces yo les voy a compartir este documento para que les sirva a ustedes de guía. Este es el documento que ustedes van a poder elaborar. Si bien ustedes van a construir un video, eh, la idea pues es que construyan este documento para que les sirva como guía. Entonces, en este documento, pues el documento está relacionado, digamos, con este código de secciones. Este código no son códigos, no son nombres de códigos de barras. Son el nombre que se le dieron a las secciones en la guía de aprendizaje, ¿listo? Para que no se vayan a confundir que después estén de pronto por ahí buscando o me digan, no, instructor, es que no encuentro el código de barras que se denomina CB1. No, los códigos de barras son los que vimos ahorita. El EAN13, el EAN14, el GSI, ¿listo? Esos son los tipos de código de barras. Estas que están acá es, digamos, el nombre que le dieron directamente cuando se creó la guía a cada una de las secciones o de los apartados que tiene la evidencia. Entonces, el primer apartado habla de identificar una manera de codificar los contenedores eh, aéreos. Entonces, como nos lo dice la guía, es este tipo como de código que maneja la mercancía o la manera de generar los contenedores desde el punto de vista de la aviación. Entonces, nosotros vamos a investigar uno de ellos y vamos a determinar qué significa cada uno de los componentes de ese código. ¿Listo? Básicamente, esos son códigos que ya están estandarizados y que me indican cuál es el tipo de aerolínea, cuál es la disposición del artículo, principalmente. Lo segundo que vamos a hacer, que es lo que yo les comentaba, que es el trabajo de campo, es coger 12 productos de consumo diario, pero que sean productos no pequeñitos. Por ejemplo, no una caja de chicles de esas de la cajita de 2 chicles, porque esa muy seguramente va a tener un código de barras más pequeñito. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar, pues, artículos un poco más grandes y allí entonces vamos a verificar su código de barras. Vamos a ver cómo está compuesto. Por ejemplo, yo acá en este momento estoy cogiendo un libro y estoy mirando su código de barras en la parte posterior. Este código de barras efectivamente tiene 13 dígitos. Entonces recordemos que los primeros 3 dígitos hacen referencia al código del país, pues en este caso del fabricante del libro. Los otros 4 dígitos entonces hacen referencia a el código propio de la empresa que fabrica el libro. Y los otros 5 dígitos hacen referencia ya propiamente al artículo que se está, que, pues que se codificó en ese código de barras. Entonces ustedes ahí van a tomar 12 artículos, los van a revisar, van a indicar cuáles fueron los artículos que encontraron y van a analizar o van a descomponer esos códigos de barra. La tercera sección del video son 3 códigos QR. ¿Listo? Puede ser. Fueron a comer y encontraron un código QR para el restaurante. Lo analizamos. Fueron a pagar un Nequi. Eso es un código QR. Lo analizamos. ¿Listo? 3 códigos QR. El punto número 4. ¿Listo? Entonces ya acá no hacemos un trabajo de campo. En el punto número 4, lo que vamos a decir es básicamente lo que yo les expliqué ahorita.
vamos a identificar los 4 tipos de código de barras que hay. Recuerden que esos 4 tipos de códigos de barra que hay son el EAN13, el AN14, el GS1 y el código QR. ¿Listo? Esa es la parte número 4. Y la última parte del video es escanear y analizar el documento de identidad. Todos nosotros tenemos en el documento de identidad en la parte de atrás un código de barras. Entonces la idea es que ustedes investiguen ese código de barras, qué información tiene guardada, ¿listo? Y cómo está compuesto. Eso básicamente es el- la evidencia que vamos a hacer. Entonces acá, este documento se los voy a compartir. Y entonces, miren, este es el primero. Entonces, el primero lo que vamos a hacer es que vamos a tomar, pueden buscarlo en internet, eh, pueden poner en internet códigos ULD en transporte aéreo. Y ahí le van a salir diferentes códigos de clasificación de información. Por ejemplo, acá hay uno. AQ 1, 2, 3, 4, AB. Entonces, esto básicamente ustedes van a encontrar que dice, que van a encontrar este nombre que dice IATA, que es, digamos, la entidad a nivel mundial que se encarga, digamos, de toda la parte de reglamentación aeronáutica. Entonces, acá nos dice que este código está compuesto por, em, digamos que tiene 3 partes principales. La primera parte nos habla de la identificación de la compañía. La segunda parte nos habla del tipo de contenedor que se está utilizando. Y la tercera parte nos habla del tipo de producto que se está manejando. ¿Listo? Entonces, básicamente ustedes lo que van a hacer es buscar, pueden buscar ahí en internet un código tipo ULD, así se llama, tipo ULD o contenedores de vientre, también lo pueden encontrar, o básicamente un tipo de unidad de carga aérea. Y se lo toman como ejemplo y explican cómo está compuesto ese código, cuáles son esos 3 elementos que tiene el código eh, y pues describen el ejemplo. ¿Listo? Dicen este código a qué tipo de aerolínea pertenece, qué tipo de producto es. ¿Listo? Y qué dimensiones pues está almacenando. Eso es lo primero. ¿Listo? Lo segundo, la segunda parte entonces es tomar 12 productos. Entonces, esos 12 productos, miren, entonces lo vamos a poner así, por eso les voy a compartir para que les sirva como base. De hecho, el video básicamente puede ser este documento con los productos que ustedes encuentren y lo van explicando. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un producto, leche alpina entera de 1 litro. Entonces, acá tenemos nuestro código de 13 dígitos. Entonces, los códigos de 13 dígitos nos dice que los primeros 3 hacen referencia al código del país. O sea, que todo lo que sea fabricado en Colombia empezaría con 770. Los próximos 4 dígitos, ¿listo? Entonces nos va a hablar del código de la empresa. O sea que 2177 seguramente es el código de Alpina. Em, los otros 5 dígitos hacen referencia a la clasificación o la manera en que está codificado el producto. O sea que acá en estos dígitos nos dice que es una leche entera. Y el último es un código de verificación propio de la empresa. Entonces acá hay un ejemplo. Nos dice, listo, primeros dígitos es el código del país, que es Colombia. Siguientes 4 dígitos es la clasificación o el código de clasificación de la empresa, que es Alpina. Los otros 5 dígitos, entonces nos dice que es el tipo de producto, leche entera. Y el último, entonces es un dígito de verificación propia de la empresa, en este caso es el número 6. Entonces así estaría compuesto este código de barras. Los 3 primeros dígitos hacen parte de la identificación del país. Los siguientes 4 dígitos hacen parte de la identificación de la empresa. Los siguientes 5 dígitos hacen parte de la identificación propia del producto a nivel interno de la empresa. Y el último hace parte de un código de verificación propio que define la empresa. ¿Para qué lo utilizará? Pues ya depende de cada una de las empresas para que utilizan ese código de verificación.
Entonces, en la parte número 2, ustedes van a coger 12 productos, van a escribir sus códigos de barras y van a poner, digamos, como su clasificación. Por ejemplo, una columna que diga país, otra columna que diga nombre de la empresa, otra columna que diga clasificación del producto y código de verificación. Es como descomponer esos 13 dígitos en cada una de sus partes. Luego de ello, van a tomar eh, 3 productos que ya no tengan código de barras, sino 3 productos que tengan un código QR. ¿Listo? Y vamos a decir qué información nos está dando ese QR. Entonces, cuando ustedes abren un QR, muy seguramente desde el celular, los va a redireccionar a una página web. Entonces van a poner aquí el link pues, de la página web y vamos a contar de qué trata ese QR, qué información almacenó y em, qué beneficios traería esa información, porque utilizan un QR y no un código de barras en una sola dimensión. Entonces, ese es el paso número 3. Entonces, vamos recapitulando. Paso número 1, buscamos en Internet un código ULD, que es unidad de carga aérea, y describimos de qué trata ese código y cómo está compuesto. ¿Listo? Paso número 2, cogemos 12 artículos que tengan un código de barras de 13 dígitos. ¿Listo? Los escribimos y los descomponemos en estos 4 elementos. Paso número 3, cogemos 3 productos que tengan un código QR y lo analizamos. Miramos cuál es la URL, cuál es el link de la URL, lo copiamos y explicamos qué información está almacenando esos productos. Paso número 4. Entonces vamos a hacer una comparación entre los códigos 1D y los códigos 2D, o sea, los códigos de barra de una dimensión y los códigos QR. Bueno, básicamente ahí ya está el archivo. ¿Listo? Ahí ya está la chiva del paso número 4, porque ya está resuelta. Y paso número 5, bueno, acá estamos paso número 4, paso número 5. El paso número 5 es ¿el de qué? El de leer el código de barras que tenemos atrás de nuestra cédula y pues indicar de qué información nos almacena ese código de barras. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer de la evidencia que vimos hoy. Vimos pues cuáles son los tipos de código de barras que existen, que el código de barras que más nos encontramos nosotros es SEAN13, que su número 13 es por la cantidad de dígitos que tiene. Ya sabemos qué significan esos dígitos, que tenemos otro código de barras que se llama EAN14, que ese código de barras entonces está más para identificar, bueno, que tiene 14 dígitos y que está más relacionado es con información propia del embalaje de la mercancía. Vimos que hay unos códigos que se manejan en 2 dimensiones que se llaman QR, que básicamente se utilizan porque nos permiten almacenar más caracteres y a su vez pues más información. Y pues que tenemos otros tipos de códigos que se utilizan, por ejemplo, para las unidades de carga aérea, que también lo que hace es que la construcción de ese código tiene información importante para pues el proceso logístico que se haga, ¿sí? Porque me da la información del tipo de aerolínea, la información de la capacidad de carga que tiene, la información del tipo de carga que se está manejando. Entonces, esto es lo que pues estaríamos haciendo para la siguiente sesión. Recuerden que esta evidencia entonces va a estar habilitada a partir de la próxima semana, el lunes, para que la puedan ir haciendo. ¿Listo? Entonces ya por aquí para ir cerrando de nuevo los avisos parroquiales. Tenemos entonces para este mes, mm, bueno, más bien, no tenemos para este mes aún asignados instructores transversales. Terminamos ya con la instructora Mariluz el tema de comunicaciones. Ella termina el domingo, entonces de pronto si están por ahí pendientes de evidencias, ponerse al día con ella, ponerse en contacto. Recuerden que son solo 2 evidencias. Em, que si tienen problemas de pronto por ahí de salud, personales y demás,
me lo hagan saber por el WhatsApp o por mensajería interna del curso o por correo electrónico para yo tener el control y pues que nos vayamos, si es el caso, poniendo el día con evidencias, que están habilitadas las evidencias de la fase actual, que es la fase de evaluación, todas las que hemos visto para entregar, como las evidencias de la fase anterior, que es ejecución. Por si ven evidencias, las puedan ir entregando. Que si vemos evidencias de pronto de fases anteriores con instructores transversales, en este mes yo voy a estar contactándome con ellos, preguntándoles cuáles van a ser, digamos, como esos espacios que ellos van a tener disponibles para poder revisar evidencias y así poder habilitarlas. Y que respecto a las evidencias técnicas, estas las vuelvo a habilitar hasta la última semana del mes, como lo veníamos haciendo el año pasado, que las habilitamos es la última semana del mes para que ustedes las puedan entregar. ¿Listo? Entonces, bueno, eso fue el resumen del día de hoy de lo que vimos. Eh, no sé si tiene alguna pregunta, algún comentario o quedó clara la explicación. De mi parte quedó clara. Me alegra mucho, Jacqueline. Nancy, Jessica, ¿claro? Profe, yo sí tengo una preguntita. Entonces, en el Ujú. formato que usted nos está explicando, ¿ese mismo nos toca realizar? Sí, ese le sirve como plantilla, como estructura para el desarrollo. ¿Listo? Recuerden que pues el video es explicar la información que encontraron. Es una opción. También pueden hacer un video si ustedes quieren, pues filmando, y mostrando los códigos de barra y todo eso, pues también es una opción. Lo importante es que el video pues tenga estos 4 componentes, ¿no? ¿Listo? Yo igual les comparto este Bueno, sí. formatico para que lo tengan ahí de guía. Listo. Entonces ya les voy a detener la grabación y ya les comparto entonces esta